Peñarol goleó y avanzó en Copa Uruguay. Un partido que no fue partido, la realidad, unas diferencias marcadas de una manera abismal, como se esperaba que fuera así. Un partido, no quiero decirlo de entrenamiento, porque la verdad que suena despectivo para el otro equipo, que yo Y, creo no, y que hay algo hizo también un, se que paró hay que dignamente, digamos, reconocerse, ¿no? Eso mismo, hay que se paró reconocerle a, dignamente. bueno, a Río Sí, Negro de San José, que siendo un equipo amateur, creo que la verdad la manera y la forma de jugar fue la correcta, las diferencias estaban marcadas de exactamente. antemano. Un partido cada mil capaz que un equipo de esto le puede ganar a un equipo profesional y encima con el presupuesto que tiene Peñarol, más allá de que haya rotado. Pero bueno, sí, un partido dentro de lo esperado y ese, ¿no? Lo que marcábamos de este equipo amateur que jugó con la mejor de las intenciones también porque es, no sé si frecuente, pero cuando la diferencia es tan abultada y tan marcada, se suele ir con el pie capaz un poco fuerte más. Este no fue el caso. Y también, bueno, reconocerle al equipo que siempre intentó jugar, más allá de que gran parte del partido se vio superado, pero bueno, un Peñarol que obviamente cuenta con una preparación física, técnica y psicológica Ni que hablar. muy diferente a la que tiene este equipo amateur. Son contextos totalmente diferentes. Por un lado, un jugador que se dedica a ser jugador de fútbol. Por otro lado, personas que son trabajadores normales, como cualquiera de nosotros, que trabajan en una panadería, en una carnicería. Trabajos normales. Y que aparte juegan al fútbol. O sea, ya por Sí, ese y lado, empezando que de la eso. enorme mayoría trabajó hoy. Sí, claro, por eso. O sea, ya por ese Salió a lado. trabajar y se preparó para el Estamos partido. hablando de un plantel de jugadores que se dedica a eso, a jugar al fútbol, es su trabajo, y contra un plantel de personas que trabajan trabajos cotidianos normales y que además juegan al fútbol. Ya partiendo de esa base. Una diferencia abismal en todo punto de vista, desde lo físico, desde lo técnico, de reacción, de todo ese tipo de características. Creo que San José, uno de los equipos grandes del interior, se paró dignamente. Fue un equipo que la verdad no se dedicó a lo que uno tal vez podía pensar cuando el partido se desdibujara, que era pegar y dar. Y sin embargo lo jugó muy dignamente. No hubo patadas fuera de tono, no hubo momentos en donde el partido se picara. Para ellos también era la realidad que un partido muy importante, porque jugar contra Peñarol, o sea, el día de mañana vos vas a contar que jugaste, que competiste contra Peñarol, que marcaste a Arezzo, que jugaste contra Arezzo, Pues, que segundo es partido en la el historia, ¿no? 7 Que se enfrentan el los dos 7 clubes. de San José puede decir tranquila, de Río Negro puede decir tranquilamente que desbordó y le tiró un caño a Gastón Silva, un tipo que hace 5 años estaba jugando a la selección, por ejemplo. Bueno, un caño a Gastón Silva y después le tiró otro al demonio. Dos Por caños eso, a Peñarol. también, o sea, son cosas que la verdad son importantes, sobre todo para este tipo de jugadores. En cuanto a Peñarol, yo creo que el 11 que puso Aguirre a mí me pareció el adecuado. Yo no hubiera optado por poner tantos juveniles. Si hay algún cuestionamiento puntual, por ejemplo, tranquilamente podría haber jugado Steven Muletaler y no Villalba, por poner un ejemplo. Tranquilamente podría haber jugado Kevin Rodríguez al lateral derecho dentro del segundo tiempo y no el Zorro Suárez. Pero son cosas puntuales. Después, en cuanto al 11, yo creo que eligió bien Aguirre. Respetó al rival bastante, te diría, por los jugadores que puso. Arezzo era cantado que iba a jugar. Arezzo necesita jugar. Emana gol por todos lados el tipo. Sea un equipo amateur, sea un equipo... Tuvo al arco, solo una no fue gol. Tuvo tres al arco Solo una. No, y de perdón. las primeras dos Creo fueron gol. que tiró al arco. Porque A ver, tuvo dos no, chances de gol. tiró más. Pero las que iban entre los tres palos fueron gol. Salvo Y la me última queda que la terminó atajando última. abajo. Ahí va, la última, la Sí. última. Pero Pero después emana gol por todos lados. Es una sensación de gol constante, Arezzo. Tiene gol por todos lados. Llegó a su quinto gol. Porque esto de hoy es un partido oficial lo que jugó Peñarol. No se puede dejar de lado como si fuera un amistoso. A su quinto gol llegó. En minutos que son en cuentagota para lo que uno espera que juegue Arezzo. Tiene gol por todos lados Arezzo. Ya está. Juegues contra un equipo del interior, amateur, contra un fútbol 5 con amigos entre él y sus amigos. Tiene gol por todos lados. Listo. Le dieron muy pocas pelotas para lo que uno esperaba que pueda llegar a tener. De las pocas que tuvo 4 situaciones de gol, si no me equivoco, y termina convirtiendo 2. Una que se la tapa el arquero sobre el final, como decís, y otra que intenta definir a colocar al ángulo del lado derecho, al ángulo superior del lado derecho, que se termina yendo por arriba. Pero
Creo que sirvió para que algunos juveniles también se muestren, que tengan minutos. Sirvió para que jugadores, por ejemplo, como Gastón Silva, como Tito Villalba, capaz que se dieran Que cuenta de una vez demostró por todas que son que nunca más puede exjugadores. jugar, ¿no? Que la realidad es Sí, sí, que sí. incluso en un partido de estos, con las diferencias físicas y técnicas que hay, pasaron desapercibidos en el partido. Te diría Pasaron que para desapercibidos. Villalba y para Gastón Silva terminó siendo un partido lapidario, ¿no? Que los termina Lapidario, dejando más relegados del plantel porque cuando le tocó totalmente. entrar a Muletar, fue la diferencia abismal con lo que había logrado hacer Villalba, incluso jugando más tiempo también. Bueno, Imagínate siendo Villalba, y ¿no? Haber podido superar en un uno contra uno a un tipo que no es profesional, a un tipo que... O sea, ¿qué queda para lo que queda del campeonato? No, 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 no. La realidad fue muy, muy fuerte de verlo. Lo de Villalba, lo de Gastón Silva. La realidad que fue penoso. Fue penoso de verdad porque uno sentía que incluso uno mismo estando ahí podía hacer más. Las sí. diferencias fueron Bueno, marcadas. y ni que hablar bueno, un Pierres que hoy le tocó entrar en otra función, no entró. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Hola? sí, sí, sí. Te decía que un Pierres, más allá de que hoy no entró en la misma posición que suele jugar por fuera, pero le tocó entrar, hizo el golazo, hizo la asistencia y un muy buen juego por otra función que quizá no la habíamos visto, porque bueno, cuando le toca jugar un partido de primer nivel, o está Leo Fernández en ese lugar, o está Terán si no llega a estar Leo. Pero hoy no estuvo ninguno de los dos y tuvo la posibilidad de ver a un Pierres en otra nueva posición, ya cuántas, y ahora lo vimos un poco más suelto atrás de 9 y bueno, demuestra eso, ¿no? De por qué fue el elegido principal de Aguirre, el primer juvenil que subió este año y cada vez que ha demostrado porque tiene una polifuncionalidad tremenda y hoy bueno, se mató un partidazo jugando poquito más de media hora el gol y la asistencia, ¿no? Vital bueno, para que el resultado sea un poquito más abultado. Si quedaba alguna duda de si un Pierres le pegaba fuera del aire y le pegaba bien, yo creo que quedaron disipadas. Porque una cosa son las diferencias técnicas, las diferencias en el partido, y otra cosa son este tipo de jugadas, donde demuestran la calidad de un jugador para poder tener ciertas situaciones y resolverlas. Un Pierres tuvo un remate de media distancia que totalmente furibundo, donde le pegó del empeine y la insertó. O sea, no hay mucho más para decir, es un golazo de afuera del área. El drop pegadita al palo y fuerte también, ¿no? Exacto, y por más que tengas enfrente a un equipo puntual, ese tipo de gol son técnicas. Es un gol de técnica. Le pega bien de afuera del área, ya desde juveniles, desde tercera división, que se venía hablando que es un jugador que le pega bien. Y sobre todas las cosas, Aguirre me parece y lo quiere volver un jugador polifuncional. Lo quiere volver un jugador que pueda dar una mano en varios Y sectores de la mitad de la cancha. lo ha usado por todos lados. Lo ha usado por todos lados, exactamente. Su mejor versión se vio cuando arrancó y empezó jugando por derecha, que le tocó entrar ante una lesión del Cangrejo Cabrera, y ahí fue cuando Peñarol empezó a repuntar también, cuando empezó a tomar titularidad Nahuel Herrera, Nacho Sosa. Son jugadores que le dieron como ese impulso a Peñarol, ese refresco de energía que fue haciendo que Peñarol salga del mal momento que tuvo este año. La verdad, lo de un Pierres, yo no va a ser un crack, no va a ser una venta de millones, pero para mí le va a dar mucho a Peñarol. Es un jugador que lo veo polifuncional, que lo veo laburador para el equipo, y que sobre todas las cosas lo veo con técnica. Lo veo un jugador que técnicamente es dotado, está bien técnicamente, no es desprolijo, es táctico, y tiene este tipo de situaciones, ¿no? Donde ojalá le sirva para agarrar confianza y veamos más remates de media distancia de él, sobre todo en partidos de acá del medio local, donde muchas veces el rival se te cierra y son alternativas que está bueno tener. No sé qué opinás del partido de Brandon Álvarez. Hay mucha expectativa por Brandon Álvarez. Yo lo vi desprolijo, pero lo vi con características muy interesantes. Sobre Demuestra todo... cosas muy interesantes, pero sí se le termina dando un poquito verde. Pero bueno, este tipo de partidos también le vienen Sí, perfecto para ir agarrando un poco más de rodaje en primera, sentarse un poco más al equipo, pero sin duda para el año que viene creo que va a estar un poco más cercano al nivel del primera de Peñarol y demuestra tener sí una cierta cuota de calidad que cuando se termine de desarrollar va a ser
muy, muy importante. Una cosita también sobre él, no sé si te dio el mismo, pero físicamente me hace recordar cuando estuvo en primera de Peñarol, ¿no? No sé si ves esa similitud en el físico desde el ángulo de la cámara, lo veo similar. Sí, sí, es verdad. Lo veo, o sea, el físico es claramente su arma. Es alto, es rápido. Técnicamente se nota que tiene. Lo vi desprolijo, obviamente, con la pelota. En cuanto a que capaz que quería hacer muchas más cosas de las que le pedía la jugada. Normal, en un pibe, en un juvenil, donde hay cifras, expectativas. En donde es goleador, donde tiene mucho gol, donde ha hecho goles muy interesantes. De hecho, hay un par de jugadas donde desborda que se marca la diferencia. Pero tiene pinta de ser ese jugador, yo lo ponía en un tweet, ese jugador en donde si agarra confianza y donde le salga una en el partido, te pinta la cara el resto del partido, ¿no? Tiene como esa pinta. Después hay momentos donde vos lo tenés que ir llevando, Un donde jugador de cada uno un verá. metro ochenta y nueve, un metro ochenta y nueve, y sin embargo no es para nada tosco, ¿no? No, Porque no. por lo general un jugador de alto logra tener un poco de tosco, pero en este caso no es así. Muy ágil, muy rápido y bueno, le falta esa chispita todavía, pero sin duda que más adelante con el paso del tiempo la va a tener y va a estar aceitado para lo que es la primera. Y otro jugador también que me pareció muy interesante estos primeros minutos es de Lorenzo Couture. Que bueno, Sí. la verdad que me sorprendió un poquito que saliera, pensé que iba a jugar un poco más porque realmente estaba siendo uno de los mejores de la cancha. Y bueno, y te deja también esa expectativa para el año que viene para reforzar el medio campo, ¿no? Que quizá bueno, con el regreso además de Darius, también de Barbas, que sabemos que están lesionados, y bueno, Couture que va a tener unos meses más entrenando en primera, capaz que pueda ser una muy buena opción para el año que viene, tenerlo aún más en cuenta, ¿no? Se Bueno, lo para ve. reforzar el medio campo y quizá no tener que fichar ahí. Se lo ve técnicamente uno de esos volantes del fútbol moderno. Obviamente que sí, que le falta seguir jugando más, agarrando más. Pero tiene una altura muy interesante. Es buen pasador porque muy pocos pases se entregó mal. Posicional, buena recuperación. Sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el balance. La verdad que es muy interesante. Yo creo que Aguirre hoy puso de titular a los dos juveniles que más queríamos ver. Que si yo le preguntaba al hincha de Penol cuáles son los juveniles que más quería ver, y yo creo que Couture y Brandon Álvarez iban a ser de los más nombrados. Los metió con una base, con una cantidad de jugadores con experiencia del primer equipo, que incluso alguno puede estar en el 11 titular tranquilamente. Gularte es titular, Arezzo tranquilamente podría estar en el 11 titular. Martín Campaña hasta hace poco era el arquero titular de Peñarol. Incluso entró un Juanchi rato fue con titular Remedi en muchos también. partidos. Juanchi Rodríguez en algún momento fue titular en Peñarol. O sea, creo que me parece que hizo bien Aguirre en no poner tanto juvenil de entrada, no desdibujar tanto, porque si bien Te le diría iban que a dar los únicos que. dinámica, había que jugar el fútbol, no era solo correr. Y no digo Sí, que los sí, pibes no lo y puedan hacer, pero era un montón de pibes los que únicos querían que. mostrarse Sí, los únicos. sí. Los únicos que sobraban así en el 11 ni más, lo anunciaron antes que arranque el partido, te digo que vea Villalba y Gastón Silva, ¿no? Que ya en la previa te daba un poco de miedo lo que podría suceder, porque bueno, por los antecedentes que hemos tenido, bueno, el más reciente el partido contra Boston River, Sí, lo sí, poco que sí, jugó en total. cantidad Gastón Silva, que bueno, dejó muchísimo por desear. Y bueno, y de Villalba que ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde que llegó nunca llegó a tener un rendimiento que digas, bueno, realmente puede aportar algo. Entonces, bueno, mirabas el plantel, veías esos dos nombres y decías, bueno, acá preferiría tener dos juveniles más y bueno, Es poder que ver a ya sea un Pierre, son los dos a un jugadores De Taller o que discrepo otro más. Sí, sí. totalmente. Más allá que alguno me dice, vos, en vez de Gastón Silva podría haber jugado Matías Derriti. Yo creo que con Matías Derriti hay un tema más allá, capaz, de si Sí, pueda jugar o llama mucho la no. atención, ¿no? Para mí es un jugador que está próximo a salir en Peñarol, que evidentemente no se lo va a tener en cuenta de ninguna forma. No sé si hay algún tema contractual, si hay algún tema extradeportivo, pero Sí, llama la el tema atención. Llama la el atención tema que con no Derritis, forme parte ni siquiera de una convocatoria como esta. sí, Llama la atención. es que el tema con Derritis es que han pasado a la carrera 5 o 6 técnicos y ninguno lo ha tenido en consideración muchas veces para partidos de este tipo.
algún partido jugó del arranque, algún partido jugó desde el banco de suplentes, pero siempre partidos de Copa Uruguay o partidos que, bueno, no había mucha opción para tener el banco de suplentes y ahí entraba Derritis. De hecho, Pero debuta en un después la gran partido como mayoría, estos, contra sí, sí, Sudamérica. y después la gran mayoría de técnicos que han pasado lo han dejado relegado. ¿Qué hay detrás bueno, de lo que se pueda saber? Es un misterio, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención de que han pasado muchos técnicos con muchos perfiles distintos y me da curiosidad de que, bueno, algo detrás hay de que ninguno lo tiene en cuenta, ninguno lo tiene en consideración. Sí, Es evidentemente muy hay llamativo. algo, ahí hay un trasfondo con el tema de Riti que es mucho más allá de creer que está o no para jugar en Peñarol. Hay algo más ahí, hay algo más, sin duda. Se va a terminar yendo libre, obviamente, como otros tantos jugadores, Diego Méndez, Oscar Cruz, diferentes jugadores de esa generación que le dieron la Copa Libertadores Sub-20 a Peñarol, pero que no, nunca se pudieron afianzar en el primer equipo. Tampoco creo que Peñarol haya hecho demasiado para que el entorno sea favorable para que ellos puedan afianzarse, ¿no? Porque no todos tienen un problema extradeportivo ni con un trasfondo. Hay errores de Peñarol en insertar esa generación que terminó siendo fallida en el primer equipo, que se puede rescatar a Damián García y nada más. Pero, bueno, capaz que a Brian Mancilla, que Peñarol lo usó algo en primera y le sacó algo de lo económico, sobre todo con su venta del fútbol de Portugal. Pero poca cosa más, poca cosa más. Bueno, no te queda mucho más, ¿no? Randall que le sacaste moneditas. Randa le sacaste monedita, Eh, pero también Máximo Alonso algo se llegó a utilizar, pero poco y nada. Pero Ahora la está realidad es jugando Bolívar, que Máximo Alonso. sí, está Imagínate jugando en también San Antonio cómo Bulo Bulo, por ejemplo. la pegó. Sí. Y bueno, después el otro que se me ocurre es Tenías a Matías Nongoy González. también. Sí, Matías González que está a préstamo en Danubio, que bueno, creo que el único que queda de esa generación que puedas decir, bueno, puede Sí, llegar a dejar algo positivo, ¿no? sí, Pero después el resto me quedo quedaron a nada. con González, Matías González y Nongoy, por ejemplo. Nongoy yo creo que ahora está dando sus primeros pasos en juventud. No sé si vuelve a Peñarol o no, pero puede Peñarol capaz sacar una venta de ese jugador. Por poner de ejemplo algo que pueda sacar de provecho Bueno, Peñarol de esa generación, ¿no? hablando de juventud, Joaquín Ferreira el año pasado estuvo a préstamo y jugó poco y nada. Sí, creo que jugó, no llegó a Muy completar poquito. 90 minutos, para que te haga una idea. Sí, sí, O sea, jugó muy poco, la muy verdad. poquito, muy poquito. Pero bueno. Lo importante acá es que Peñarol ganó, hizo lo que tenía que hacer, golear, marcar una diferencia que obviamente debía marcar. Jueguen suplentes, jueguen titulares, jueguen los que jueguen. Sí, sí. Y se ganó y se saca conclusiones de cierta forma que ya se sabían, ¿no? O sea, conclusiones de secretos a voces, que era Arezzo prácticamente todo lo que toca gol, tiene gol por todos lados. Gastón Silva no puede jugar en Peñarol, no puede seguir en Peñarol. Tito Villalba es un jugador que la realidad no pinta Mismo, ¿no? para tener futuro en Peñarol y que cada vez que participa da la sensación de que está en otra sintonía, ¿no? De que es un jugador que ya está. Que no tiene mucho para ofrecerle a este Peñarol. Pero bueno, había que ganar y se ganó. Así que cualquier cosa que quieran dar del partido, los comentarios. Un, un temita, ¿no? Hablando también de Gastón Silva. Si cuando vemos a Damián Suárez entrar a lateral derecho en un partido X de campeonato uruguayo y sentimos que está lento, que está malo, que no tiene el nivel, y hoy Damián Suárez pasó desaparecido por lo bueno, por el Sí, rendimiento que por el tuvo rendimiento en la de. banda opuesta de Gastón Silva, Sí, que fue sí. peor. O sea, imagínate verlo con una exigencia mayor. Hoy el rival fue Materri y le pintó la cara. Imagínate verlo con un equipo de primera. Bueno, lo vimos contra Lo Boston vimos River contra Boston River y la la pasamos pasamos muy mal. horrible. Sí, sí. Tranquilamente podría haber sido un desastre haber perdido por Y, goleada. y jugó de zaguero. Jugó de La zaguero. exigencia física es un poco menos también. Sí, Porque hoy todavía jugó eso. los 60, quedó liquidado. Así que bueno, 8 meses de espera para este rendimiento de Gastón Silva. Qué desastre, qué desastre. Cualquier cosa que quieran comentar sobre el partido, lo que los vieron y lo que no, bueno, acá le estamos haciendo un breve resumen. En los comentarios lo publican ahí. Dejar su like, como siempre, que nos ayuda a crecer y a posicionar el video. Y suscribirse. Suscribirse que es Sí. gratis y que nos ayuda a aumentar el Lo alcance. próximo en cuanto a la Copa, Liverpool en octavos. No sé Sí, la fecha. no, creo que todavía no está ni siquiera. Calculo que será a fines de septiembre, pero bueno, octavo final contra Liverpool en el campeón del siglo, a partir Es de junio. verdad, le toca a Peñarol de local. Lo próximo de Peñarol
Contra Racing. Sí. Contra Racing el domingo. Por Liga AUF Uruguaya. Con Liga AUF Uruguaya, exacto. El domingo a las 18 horas. Que vamos a estar con videos previos a ese partido.